Buenas tardes a todos. Mi nombre es Eugenia Ciruela Montañés. En primer lugar, quería dar las gracias al comité organizador por haber aceptado mi propuesta, cuyo título es el siguiente: ¿La inteligencia artificial genera imágenes falsas o idealizadas? El caso de la conquistadora Inés Suárez, 1507-1580. Este es el índice, este es el índice que voy a desarrollar a lo largo de 15 minutos, no sin antes, sin perder la costumbre que suelo tener cuando presento una comunicación, es comenzar en este caso, con dos citas. Una relacionada con la inteligencia artificial y otra relacionada con nuestro personaje, Inés Suárez, que está relacionado directamente con la historia de América y los estudios de género. La primera cita es de Mark Cuban, que es un empresario estadounidense, y dice lo siguiente: inteligencia artificial, aprendizaje profundo, aprendizaje automático. Te dediques a lo que te dediques, si no lo comprendes, tienes que ponerte con ello y aprender qué es, porque de lo contrario serás un dinosaurio dentro de 3 años. La siguiente cita es de la escritora chilena Isabel Allende, que publicó en el año 2006 la novela autobiográfica Inés del alma mía, y dijo lo siguiente: las hazañas de Inés Suárez, mencionadas por los cronistas de su época, fueron casi olvidadas por los historiadores durante 400 años. Pues bien, ¿qué es la inteligencia artificial? La mejor definición que hay sobre inteligencia artificial es la de Marvin Minsky, que fue un matemático estadounidense, y dijo lo siguiente: la inteligencia artificial es la ciencia de construir máquinas para que hagan cosas que, si la hicieran los humanos, requerirían inteligencia. La inteligencia artificial se aplica en robótica, juegos, planificación logística y un largo etcétera. Y actualmente forma parte de nuestra vida cotidiana. Pues bien, ahora estos son una pequeña selección de programas informáticos que se utilizan para generar imágenes con inteligencia artificial. La que suelo utilizar desde hace un año es el Microsoft Designy o Copilot Designy. Bien, entrando ya en materia, todos los americanistas conocen a Inés Suárez, pero ahora mismo vamos a repasar un poco lo que es su vida. Nació en Plasencia, Extremadura, en 1507. Fue costurera, zaurí, enfermera y conquistadora militar. Se casó a los 19 años con Juan de Málaga y 2 años después su marido se marchó a Panamá. En 1537, obtiene el permiso del rey para viajar a las Indias, ya que oficialmente había enviudado. Se quedó en Cuzco, Perú, donde conoció a Pedro de Valdivia, que también estaba, bueno, él estaba casado, su mujer estaba en España, y ambos durante varios años fueron amantes y participó en la expedición de Chile. En 1540, y esto es importante, Pedro de Valdivia fundó la ciudad Santiago de Nueva Extremadura, que más adelante será conocida como Santiago de Chile, y actualmente sigue siendo la capital. Participó en la defensa de la ciudad el 11 de septiembre de 1541, acabando con la vida del líder inca Quilicanta. En 1549 se casó con Rodrigo de Quiroga, que era compañero de Pedro de Valdivia. En los últimos años de vida se le dotó de tierras, encomiendas, y contribuyó en la construcción de la Basílica de la Merced y el santuario de Nuestra Señora de Montserrat. Falleció en Santiago de Chile en 1580. Ahora bien, nosotros conocemos a Inés Suárez. Sin embargo, los retratos de Inés Suárez son posteriores a... en este caso son posteriores. Es decir, no tenemos ahora mismo ni siquiera una fuente primaria y secundaria, una descripción física de Inés Suárez. Sin embargo, nos ha llegado una serie de retratos, o más bien imágenes, que dicen que esta es Inés Suárez, pero vamos a desmontar un poco cuáles son esos retratos. Es una pequeña selección, puesto que me han faltado algunos. El primero es del año 1490, y esto es importante. ¿Por qué? Ya hemos visto de que Inés Suárez no nació en 1490, sino que nació en 1507. Este retrato en concreto se titula Ritrato di Giovane Donna, del pintor italiano Domenico Ghirlandaio. Por tanto, dice que podría parecerse Inés Suárez, pero es que por cronología ni se parece ni tampoco es Inés Suárez. El siguiente retrato
Normalmente lo fechamos en el año 1541, lo cual es falso. Representa a Inés Suárez defendiendo la ciudad en 1541, pero en realidad este es un cuadro del año 1897 del pintor chileno José Mercedes Ortega Ortega, y es una pintura de, mm, digamos que sí, nacionalista o historicista. El siguiente son una serie de ilustraciones del año 1941, siguiendo el canon de belleza femenina de la década de los 40 y también normalmente ese tipo de dibujo que solemos encontrar en esta década, que forma parte de la revista El Viaje y que podemos ver en Memoria Chilena. La revista El Viaje era una revista para turistas y siempre había una parte que era histórica y en este caso contaba la historia de Inés Suárez. Por otra parte, tenemos el grabado de 2002, que también se encuentra en Memoria Chilena, del artista Clemo Meléndez. La siguiente imagen es del año 2006 y es la portada, una de las portadas del libro Inés del alma mía, publicado en 2006 y escrito por la escritora chilena Isabel Allende. La primera edición de esta novela autobiográfica representa una fotografía de finales del XIX, principios del siglo XX. Y ya por último, tenemos a la actriz Elena Rivera, que interpretó en la fracasada adaptación de Inés del alma mía en el año 2020. Sí que es cierto que nos recuerda mucho al retrato que hemos visto de finales del siglo XV, pero ocurre aquí de que la actriz interpretando a Inés Suárez, perdón, la vemos tal cual con 19 o 20 años que con 30 y 40 años. Pues bien, ¿cuál ha sido el proceso creativo a la hora de generar imágenes con inteligencia artificial, perdón, con inteligencia artificial? En este caso, bastante sencillo, pero en realidad tiene un proceso, digamos, más complejo. En este caso no tenemos descripción física de Inés Suárez, pero sí que tenemos adjetivos calificativos de Inés Suárez, que voy a citar, esto es una pequeña recopilación. Inés Suárez es valiente, luchadora, arriesgada, tenaz, inteligente, hembra especial, fiel compañera, supermujer, bruja, pelirroja y ejemplo de la liberación de la mujer. Con estos adjetivos calificativos y con una investigación sobre cómo pudo ser una mujer en el siglo XVI, y en este caso de Plasencia, pues entonces a partir de ahí tengo que empezar el proceso creativo para poder generar una imagen realizada con inteligencia artificial que se parezca a Inés Suárez, lo más parecido posible. En este caso es con el criterio en este caso lo importante es el criterio de búsqueda. Yo recomiendo que cuando se genere imágenes con inteligencia artificial no caigáis en la trampa de un criterio creativo muy simple, sino cuanto más detallado y cuanto más complejo, muchísimo mejor. Y si tenéis conocimientos, en este caso de historia de América, pero también de historia del arte, eso es un punto a favor. ¿Qué es lo que ocurre? Que normalmente, en mi caso, yo desecho el 75 al 80% de las imágenes e incluso el 100%, porque hay veces que tiene multitud de fallos, especialmente de anatomía, también en los fondos, pero es que también incluso hay veces que la inteligencia artificial, aunque tú pongas unos criterios muy específicos, hay veces que genera imágenes que no suelen ser, digamos, apropiadas o no va en consonancia con los criterios que yo he pedido. ¿Cuáles han sido las imágenes seleccionadas? En este caso lo he dividido en tres partes. Por un lado, quería una imagen de Inés Suárez en Plasencia, antes de que fuera a las Indias. Y el criterio definitivo fue el siguiente. Quiero que representes un cuadro que no sea muy artificial, sino natural, estilo renacentista, con una mujer joven que tenga el cabello castaño o cobrizo, que está ambientado en el siglo XVI en Plasencia y que tenga hilo, aguja o una tela en sus manos, ya que tener en cuenta de que ella era costurera. Y la imagen seleccionada es esta que veis aquí, que es una de las pocas que no tenía apenas fallos o los fallos que puede tener son mínimos. La segunda imagen era una Inés Suárez ya con unos 30 años defendiendo la ciudad de Santiago de Chile en 1541.
El criterio definitivo fue el siguiente. Quiero que representes un cuadro que no sea muy artificial, sino natural, estilo renacentista, con una mujer de 30 años que tenga el cabello castaño o cobrizo, que esté ambientado en el siglo XVI en Santiago de Chile defendiendo la ciudad, que el ambiente sea bélico y que lleve ropa humilde, con harapos, sucia, que esté sucia y que use espada. La elección definitiva fue esta de aquí, que es la que tenía prácticamente poco fallo o ninguno. Siempre en este caso es muy importante que cuando hagamos imágenes con inteligencia artificial de un mismo personaje, que no dé mucho el cambio físico. Y por último, quería una Inés Suárez en Santiago de Chile, pero ya en los últimos años de vida, mucho más sosegada, más tranquila y con una vida que, digamos, acorde con su género. En este caso, quiero que representes un cuadro que no sea artificial, sino muy natural, que esté rezando una mujer entre 60 y 70 años, estilo renacentista, que mantenga su belleza, que sea bondadosa y misericordiosa, que esté ambientado en el siglo XVI en Chile. Quiero que lleve puesto ropa sencilla y humilde y esté sola. Quiero de fondo una ermita o algo parecido. Y la elección definitiva fue esta, que es la que, como ya he dicho, o no tiene apenas fallos o no tiene ninguno. ¿Cuáles son las reflexiones finales? La inteligencia artificial es una herramienta que ha llegado a nuestra vida cotidiana y profesional para quedarse. No hay que tenerle miedo, sino hay que saber utilizarlo. La persona que use esta herramienta debe tener no solo conocimiento, en este caso, como he dicho, de América, de historia de las mujeres y también de arte, sino también seguir un criterio ético. Como herramienta para la historia, en este caso para la historia de América, es útil para generar imágenes de personajes célebres o no tan célebres, pero en el caso de los personajes más célebres o ilustres tenemos más información de los que tenemos descripciones físicas, pero no retratos, o al revés, como es el caso de Inés Suárez. En el caso de Inés Suárez, se ha podido generar las imágenes investigando su biografía, investigando también sus hazañas y también cómo era una mujer en el siglo XVI, siendo el canon, pero también en este caso, cómo sería una mujer de Plasencia. Y en este caso también añadiendo los adjetivos calificativos. Sin embargo, hay algunos de ellos que se puede hablar también antes del debate, de los cuales no estoy del todo de acuerdo. Además, no se puede utilizar, no solo se puede utilizarla para generar retratos individuales o colectivos y darles voz. Tú puedes, con estos retratos, añadirle una voz y, por ejemplo, Inés Suárez contando su vida o contando sus hazañas. También podemos utilizar la inteligencia artificial para generar acontecimientos histórico-americanos basándonos en las fuentes primarias y secundarias y crear pequeños vídeos que podemos utilizar para nuestras investigaciones o también para dar clases. La inteligencia artificial no es un sustituto, no lo es, sino una alternativa dinámica y diferente para poder transmitir la historia de América. Y por último, con la pregunta con la que el título de mi ponencia, ¿la inteligencia artificial genera imágenes falsas o idealizadas? Eso se puede debatir antes de la mesa redonda o incluso durante la mesa redonda. Esta es la bibliografía consultada para esta ponencia y hasta aquí termina mi intervención y muchas gracias.